Dios. El camino y mostraba el corazón del hombre. Cuando está Cristo y cuando están los demonios. Y mostraba y enseñaba el libro. Está el hermano José. Está el hermano José acá. Hola. No, soy yo. Aidecita le escribió. Le escribí hace unos días. Hay que recorrer, promesas en mano y un poco de fe. Fuerte y valiente tendré que ser, mirando a la meta sin retroceder. Me prometiste. A partir de este momento compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Por una ventana, así es como la gente vive, sin aliento, sin esperanza. No me puedo imaginar la vida sin ti, Señor. Cuántas veces he sido tentada para seguir otro rumbo, pero por tu misericordia sabes lo que haces cuando me jalas hacia tu lado. Y nada me puede apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Y nada me puede apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Hey, 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 hey. Y nada me puede apartar. Hey, yeah. Hey, hasta hoy sigo pensando cómo la gente vive sin tu calor, en un mundo como este, tan frío y desolado, sin amor y compasión. Ya verás, yo te lo digo, no esperes algo bueno. Si decides caminar sin Dios, las consecuencias te alcanzarán. No será fácil de ignorar. Y nada me puede apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Y nada me puede apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Hey, 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 hey.
una ventana. Así es como la gente vive, sin aliento, sin esperanza. No me puedo imaginar la vida sin ti, Señor. Muy buenas noches a toda la audiencia de AM 1380 Radio Buenas Nuevas y en duplex en este día con 92.5 FM Radio La Buena Semilla. Bien, bien, ahí se escucha bien. Estamos aquí en el programa en vivo. Claudio, quien saluda a toda la audiencia para acompañarles a todos ustedes con la programación que por supuesto aquí hemos dado la importancia absoluta, primera y última, de compartir el Evangelio de Jesucristo el Señor para todo aquel que cree, será salvo, dijo Cristo, y no será condenado. Así que muy buenas noches para todos. Ya vamos a anunciar los números de teléfono para que usted pueda comunicarse. El programa está en vivo, así que envíe su mensaje, llame por el teléfono, envíe un mensaje escrito en el WhatsApp, mensaje de texto, y nosotros... ¿Sí? Sí, yo estoy escuchando. Un esposo va buscando el deseo. Pero escuchen a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. En el medio no hay salida, es la gran tribulación. Se grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado? Oh, en el mundo. Yo lo espero, yo me voy con él. Un amor va gritando, mamá. Un esposo va buscando. Muy bien, aquí estamos nuevamente con un problemita técnico, pero ya estamos transmitiendo una vez más en las redes. Ahí está bien, Nelson. En Facebook, en YouTube y en Twitch a través de la cámara web. Como les decía, muy buenas noches a toda la audiencia. Claudio, quien les saluda. Estamos en la radio, en FM 92.5, Radio La Buena Semilla, y en AM 1380, Radio Buenas Nuevas. Estamos en duplex para transmitirle la palabra del Señor a todos los que nos estén acompañando. Y del otro lado también compartiendo con nosotros la programación. Ya les voy a anunciar los números de teléfono para que usted pueda comunicarse. El número de teléfono es 011 2105 2605. Es el teléfono de línea al cual usted puede comunicarse. Hay un contestador automático en el teléfono de línea. Deje su mensaje cuando le dé la señal y nos deja grabado todo lo que usted quiere compartirnos o tiene alguna inquietud, necesidad, petición, oración, y allí quedará grabado y lo podemos compartir. Bien, los teléfonos celular también
para que usted se comunique. 11 51 42 06 74. 11 51 42 06 74. El otro número de celular 11 51 32 51 80. 51 32 51 80. Y por último el 11 60 23 61 67. 60 23 61 67. Son todos celulares. Envíe mensaje de texto, WhatsApp. Aquí estamos para recibir su mensaje. También puede encontrarnos en el internet para ubicar nuestras páginas de internet con las que transmitimos la programación de las dos emisoras. Simplemente vaya al buscador de Google y escriba Radio Buenas Nuevas, separado, Radio Buenas Nuevas. Y una vez que busque, uno de los primeros resultados que va a encontrar, a veces está en el primer, el segundo, el tercero, depende qué plataforma esté utilizando para navegar en internet, qué programa, pero está siempre entre los primeros lugares un título que dice Radio Buenas Nuevas AM 1380 Merlo, Argentina. ¿Sí? Todo eso. Radio Buenas Nuevas AM 1380 Merlo, Argentina. En ese título haga doble clic y se va a abrir una página en la cual hemos colocado uno por uno todos los sitios de internet donde la radio se transmite. El primero es para ingresar a la página de la radio FM 92.5 Radio Laguna Semilla, y ahí le va a indicar dónde tiene que hacer clic, doble clic, y ese lugar, esa dirección, donde ese link, enlace, como se llama, para hacer doble clic, o es un simple acceso directo, está en color azul. Es muy fácil de identificarlo. El siguiente es para ir a la página de internet de la radio AM 1380 Radio Buenas Nuevas, y su enlace, su link, está en color violeta. En esas dos páginas usted puede escuchar la radio todo el día, durante todo el año, sin interrupción, sin ningún problema, se oye muy bien, no hay interferencia, y se puede oír, por supuesto, en toda la Argentina y en todo el mundo, porque es a través del internet. Esa es la ventaja, la facilidad y la gran utilidad que tiene el internet para transmitir radio. Nos puede escuchar en cualquier lugar. Saludamos a Rosario, siempre nos están escuchando a través de la radio FM en la página de internet. Zárate, Buenos Aires, toda la zona del oeste donde estamos, y diferentes lugares de ciudades de las provincias argentinas también. Les saludamos a todos. Gracias por estar escuchándonos a través de la página de internet. El tercer indicador, es para ir al canal de YouTube, donde transmitimos con la cámara web. Saludo a la cámara que me está enfocando aquí en el estudio de la radio, y realizamos el streaming en YouTube, y ahí le indica que para ir al canal de YouTube haga clic en este enlace, y el enlace de YouTube, el link de YouTube, donde tiene que hacer doble clic, está en color azul. El siguiente es para ir a Facebook, que también transmitimos con la cámara web, y está su enlace, está en color violeta, donde tiene que hacer doble clic. Y por último, el enlace para ir a Twitch. El enlace para ir a Twitch, que también transmitimos con la cámara web, y lo puede utilizar para seguir la programación en vivo como ahora estamos. El enlace de Twitch está en color verde. Un color verde claro, muy vivo. Ahí tiene que hacer doble clic y va a ir directamente al canal de Twitch, donde estamos transmitiendo. Suscríbase a los canales de streaming, a cualquiera que usted elija, a YouTube, a Facebook o a Twitch, porque va a tener la ventaja de que si se suscribe y le da clic a la campanita que aparece ahí cuando uno se suscribe, le va a avisar cuando el programa está en vivo. Siempre que el programa está en vivo, le van a avisar a su dispositivo
donde usted se suscribió a nuestro canal. Si no puede en el momento seguir la programación en vivo, el mismo programa le va a avisar que ya quedó disponible todo el video de esa programación en el canal. Así usted puede ingresar otra vez al canal y buscar el material nuevo que se ha colocado, que es todo programa que se realiza. Y ahí tiene todos los programas anteriores y por supuesto los puede revisar, puede escucharlos, compartirlos. Gracias a todos los que se suscriben a los canales de los streaming donde transmitimos. Recuerde también que estamos congregados los días jueves y domingo a las 4 de la tarde en Merlo Norte, en la calle Santa Fe 2540, Santa Fe 2540, Merlo Norte. Y estamos ubicados a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, para que usted pueda llegar fácilmente a este lugar, si es que nunca estuvo en esta zona de Merlo. Vaya a la estación de ferrocarril de Merlo, pregunte por la barrera de la estación, y bueno, cuando llegue a la barrera de la estación del lado norte de esa barrera, es donde empieza la calle Solanet, con S de oso, que pasa por la esquina de donde nosotros estamos congregados. Continúe por Solanet, es justo la calle de costado de una placita que hay ahí, enfrente de la barrera. Siga por Solanet 8 cuadras y va a llegar a la calle Santa Fe, que cruza. Doble por Santa Fe, media cuadra. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. El número lo va a encontrar escrito en el buzón del correo y en un portabicicleta que está ahí casi pegadito al buzón, que dice Buenas Nuevas. Ese portabicicleta dice Buenas Nuevas, y debajo de Buenas Nuevas dice Santa Fe 2540, que es la dirección, y por supuesto ahí lo va a encontrar fácilmente. Además hay varios pinos en el jardín, no en la vereda no tenemos árboles, pero sí en el jardín, dentro de la propiedad hay varios pinos, y uno de ellos es gigante, realmente muy grande. Está al lado del Pilar de la Luz. Es fácil que usted nos ubique. Le invitamos entonces que usted participe, se congregue, edifique su alma, crezca en la gracia del Señor, en el conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, se fortalezca, permita que Dios le perfeccione, le santifique, le renueve cada día, como así lo promete Dios en su palabra, a todos los que ha limpiado con la sangre de Cristo, y por eso nos congregamos y le invitamos también a todos ustedes. Jueves y domingo, 4 de la tarde, Santa Fe 2540, Merlo Norte. Muy bien, recuerde que también la radio está anunciando a toda su audiencia de las emisoras, de las páginas de internet, de los streaming, de las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitch. Bueno, que la radio está necesitando su colaboración monetaria, económica, una ofrenda de amor. Por supuesto es decisión personal de cada uno, pero bueno, la radio necesita colaboración de los oyentes. Usted puede acercar su colaboración aquí cuando estamos los días jueves y domingo reunidos. También lo puede dejar en el buzón del correo, como si fuera una carta cerrada o un papel cerrado. Nos puede llamar por teléfono, enviar un WhatsApp y decirnos de qué manera quiere usted colaborar. Y también puede depositar su ofrenda simplemente en una caja de ahorro en pesos en el Banco Galicia, que le voy a dar el número para que usted lo anote, y en esa caja de ahorro acérquese a cualquier sucursal del Banco Galicia, de cualquier lugar donde nos esté escuchando, no importa la distancia, y simplemente vaya a Informe o a Ventanilla para que cualquiera de los empleados le ayude a hacer el depósito, si es que, si es que nunca lo ha hecho, o
o no sabe cómo hacerlo, pásele exactamente el número que yo le voy a pasar ahora y simplemente el empleado le va a decir cómo es. Es muy sencillo, no lleva más de 5 minutos. 592. Repito, Caja de Ahorro en Pesos, Banco Galicia, donde usted puede depositar su ofrenda de amor para la radio. El número es 40 58 92 25 05 92. Bien. Vamos a hacer una oración y ya vamos a compartir la lectura luego de la oración de la palabra del Señor. Seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios. Hoy nos toca leer el capítulo 6 y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Luego lo vamos a escudriñar, meditar un poco más levemente para nuestra edificación. Muy bien. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que vive y que reina por todos los siglos, quien murió por nosotros y pagó por todas nuestras maldades. Te agradecemos, bendito Dios y Padre, por tu gracia y misericordia, por haber extendido tu mano para no dejarnos perecer, sino que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Y te pedimos, Señor, que tú perdone cualquier falta, cualquier error en nuestra vida, cualquier imperfección con la cual ofendemos tu santidad por la sangre de Cristo. Perdona nuestros pecados, como dice tu palabra, líbranos de todo mal. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a andar en tus caminos y a poder hablar de Cristo como debemos hablar para la salvación de todos aquellos que están aún en este mundo perdidos, sin Dios, sin salvación, sin esperanza. Rogamos, Señor, por todas las necesidades de toda la audiencia, las cuales son imposibles para nosotros resolver, cosas en las cuales no podemos intervenir, pero tú que eres todopoderoso, tu palabra dice que nada hay imposible para Dios. Y confiando en tu palabra y en Jesucristo, nuestro Salvador, que si pidiéramos alguna cosa al Padre en su nombre, Él nos la daría por su gracia, por su misericordia, por su gran amor con el cual nos ha amado. Te pido por los oyentes que puedan acercarse a ti en este día, en toda certidumbre, en una seguridad absoluta de que tú eres fiel y tu palabra es verdad, para que sean convencidos por tu Espíritu Santo de juicio, de justicia, de pecado, para salvación, para que sean borrados sus pecados, como dice la Escritura, y reciban el Espíritu Santo y puedan ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, recibir la vida eterna y la seguridad del perdón de Dios por medio de Cristo. Y cualquiera que esté escuchando tu palabra, que reciba fe para creer, para pedir, para presentarse delante de ti en una actitud de humildad y de temor. Porque tú eres Dios, has hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y nos has llamado a confiar en ti por medio de Jesucristo y de la verdad de su Evangelio. Por eso te lo rogamos, para gloria tuya, ahora y por siempre. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Muy bien. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Estamos leyéndola de manera sistemática, es decir, desde el primer capítulo hasta el último, sin saltearnos ninguno de ellos y meditándolo hasta donde Dios nos ayude en esta meditación para nuestra alma. Así que le invito a que usted busque su Biblia
abra en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, y lea junto conmigo el texto, que dice así. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 18. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, ese es segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 18. Vamos a corregir un poco el fondo musical y ya volvemos.
Muy bien, aquí estamos otra vez. Bueno, ese es el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Pablo le escribió a los Corintios por problemas que había en la congregación y por preguntas que tenían, porque no sabían la respuesta a ciertos temas. Así que en la primera carta Pablo ayuda a los Corintios, llamándoles la atención, exhortándoles, reprendiéndolos, corrigiéndolos, reprendiéndolos también, y enseñándoles ciertos puntos que no habían quedado claros. Envía la carta con hermanos en los cuales se podía confiar que iban a llevar la carta, la iban a leer. Timoteo iba a ir también a Corintio para ayudar a que entendieran la carta. Y después los corintios le responden a Pablo y envían hermanos también con la respuesta a la primera carta. Así que Pablo escribe sabiendo cuál fue el resultado de haber recibido los corintios todas las enseñanzas y todas las recomendaciones que Pablo hizo para corregir todos los problemas que había en Corintio. Así que, sabiendo Pablo cómo fue el resultado, escribe la segunda carta, que es esta que estamos leyendo. Y en la segunda carta también el apóstol Pablo sigue corrigiendo deficiencias que hay en cuanto a lo que los corintios saben del Evangelio, pero se han dejado influenciar por personas que se introdujeron al Evangelio o aceptaron enseñanzas que no son del Evangelio. Y Pablo sigue hablando de todos esos temas para poder seguir edificando la vida de los hermanos en Corintio, para no dejarlos sin una enseñanza verdadera. Porque como no podía viajar él, tenía que esperar a terminar toda la tarea que estaba haciendo en la zona de la ciudad de Éfeso. Así que envía la primera carta, recibe la respuesta a la primera carta, envía la segunda, y aquí estamos escuchando qué le dijo a los corintios el apóstol Pablo. Los corintios estaban un poco confundidos también en cuanto a qué era un verdadero ministro del Evangelio, qué cosas deberían pasar en la vida de alguien que de alguien que ha traído este mensaje. Los corintios no habían escuchado nunca acerca del único Dios verdadero y de Jesucristo su Hijo, porque eran paganos, porque eran idólatras, porque tenían sus propias creencias. Y por supuesto, cuando se encontraron con la verdad, se encontraron con Dios, con el Hijo de Dios Jesucristo. Pero ellos vivían en un país como Grecia, y en una ciudad de mucho comercio, de mucho trabajo, actividad, posibilidades para tener una vida más o menos acomodada para la época. No todos, por supuesto, había gente pobre como en todos lados, pero como si yo le preguntara a usted hoy en día, dígame, no sé, 10 cosas, 20 cosas que le gustaría tener para usted decir, bueno, vivo tranquilo, vivo bien, y dentro de todo no hay cosa que me pueda afligir en la vida. Entonces usted empezaría a nombrar, no sé, bueno, tener una casa propia para no alquilar, me gustaría tener que esa casa esté terminada, toda amueblada, suficientemente espaciosa para lo que es mi familia. Usted empezaría a nombrar tener un trabajo efectivo, seguro, muy bien pago, tener salud, no tener problemas familiares con mis seres queridos, tener tiempo para distraerme junto con mi familia, con los míos, que mis hijos se estén educando bien, que les enseñen bien, tener una reserva de dinero por algún problema que pueda surgir,
Bueno, y usted empezaría a nombrar, me imagino, las cosas que le hacen la vida más placentera. No tener problemas con sus vecinos, no tener problemas en cuanto a pagar los impuestos, los servicios, todo. Me imagino que alguna de esas cosas usted nombraría si yo le preguntara cuáles son las 10, 15 o 20 cosas que usted piensa que debe tener para que la vida le sonría. Bueno, usted las nombraría. Bien. Todo eso que usted nombraría sería la forma en que usted piensa que debería ser el paso de los días en su vida y en los suyos. Si alguna cosa le desordena esa idea que usted tiene, bueno, va a pensar que hay una calamidad que le está afectando y que está esperando que se vaya lo más rápido posible para poder seguir buscando todo eso que le hace una vida tranquila, placentera y feliz y segura. Muy bien. Los corintios tenían un problema. Se les predicó el Evangelio, Pablo les predicó el Evangelio, les habló del Dios que creó todas las cosas, cielo, tierra y todo lo que en ellos hay, que hizo al hombre, que no les tomó en cuenta sus pecados, sino que ahora manda que se arrepientan y crean en Jesucristo, su Hijo, que envió al mundo y vino y fue conocido con el nombre de Jesús, hizo milagros, maravillas, sanó enfermos, liberó personas, resucitó muertos, predicó el Evangelio, pagó por nuestros pecados en la cruz cuando lo mataron y al tercer día resucitó y es el Señor. Y la fe en Él es la que nos va a salvar de la ira venidera. Así que los invito a creer, a recibir, a arrepentirse, a creer en Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y vivir la vida del Evangelio de Cristo. Muy bien. Cuando los corintios escuchan todo esto de parte de Pablo, que además se quedó 1 año y medio enseñándoles la primera vez cuando llegó ahí, después Pablo se retira porque sigue haciendo la obra misionera y no está con ellos. Entonces los corintios, viendo cómo se vivía, primero que sabían cómo vivían ellos antes, ¿no? Usted sabe cómo vivía antes de conocer a Cristo, cualquiera lo sabe porque es su vida. También sabía qué anhelaba, qué esperaba usted de la vida antes de conocer a Cristo. Muy bien, todo eso usted lo sabía. Y también sabía usted cómo vivían los demás, por lo menos los que estaban cerca suyo, alrededor suyo, conocidos suyo, y lo que se puede ver del resto de las personas, hasta donde uno puede ver cómo vive el resto de las personas. Todo ese análisis la gente lo hace todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad y en medio del mundo. Ahora, de toda esa forma de vivir, usted saca una conclusión de que si hay algo que es bueno para vivir, usted no lo tiene, bueno, desearía tenerlo. Y si hay algo que es perjudicial para su vida, usted no quisiera que llegue nunca a su vida. Así que cada uno piensa en su corazón y analiza cómo sería que debería vivir una persona para que más o menos la vida le sonría y no le cause demasiada tristeza. Los corintios también hacían eso. Veían cómo vivía el resto de la gente ahora que ellos estaban en Cristo. Sabían cómo habían vivido ellos antes de conocer a Cristo. Y por lo tanto tenían una idea de que la vida debería ser con ciertas situaciones que no compliquen la vida y que no la hagan sufriente o incómoda. Y también hacían eso con lo que se supone que era un predicador del Evangelio. Si un ministro del Evangelio conoce a Dios, porque por eso lo predica, y lo conoce más en profundidad que aquellos a los cuales les está transmitiendo por primera vez el Evangelio, entonces se preguntaban cómo debería ser la vida en un ministro del Evangelio, en este caso Pablo. Por eso Pablo les escribe este capítulo, en parte, con ese tema, y en parte que se separen de la vida antigua. Dice, porque dice,
En el versículo 2 Pablo le cita un texto de Isaías por el cual les llama la atención a que sigan adelante agregando todo lo que sea útil para esta vida en la cual Dios los ha introducido. Isaías 49, verso 8 dice, Dios nos dice a nosotros, en tiempo aceptable te he oído. Dios nos escuchó cuando hubo verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Y en día de salvación te he socorrido. Es decir, justamente cuando necesitabas que yo te escuchara, dice Dios, yo te escuché. Justamente cuando, o sea, el día en que vine a salvarte fue el día preciso. El día que era necesario salvarte. El día que era necesario socorrerte. El día que era necesario que te oyera. Dios nos dice eso. No fue cualquier día. No fue una casualidad. No fue que justo pasé por ahí. No. Dios tenía decidido el momento de nuestra vida en el cual nosotros íbamos a ser salvados por Dios. Eso quiere decir que Dios lo tenía muy bien ordenado el asunto. Y si lo tuvo bien ordenado para el principio de nuestra conversión, obviamente también tiene todo lo demás. El crecimiento, la santificación, el perfeccionamiento. Por lo tanto, yo no puedo estar ajeno a eso. Si alguien planeó el primer paso de algo, también planeó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así como un ingeniero planea toda una construcción. No puede dejar nada de lado. Cuando los ingenieros planean algo, ya sea un avión, un puente, un edificio, un puerto, una ciudad, se tienen que dedicar desde la primera cosa hasta la última. No pueden dejar cosas en el camino sin planearlas. Y Dios dice, el día que te socorrí, era el día preciso en que había que socorrerte. Yo lo tenía marcado. Yo lo tenía decidido, te dice Dios. El día de tu salvación, yo lo elegí. Y si Dios eligió el primer punto en el cual nosotros recibimos la gracia de Dios, también decidió el segundo, pasó el tercero, el cuarto, el quinto, hasta terminar con la obra que tiene que hacer en nosotros. Cuando Dios te dice eso, entonces te das cuenta que si vos no querés en tu vida, después de ser salvo, agregar las cosas que Dios tiene, estás siendo contrario a Dios. Estás siendo rebelde. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ustedes ya lo recibieron, dice Pablo a los Corintios. Muy bien, ahora sigan adelante. No se pueden quedar. Versículo 3. Pero yo me congrego, dirán muchos. Sí, ya lo sé. Nosotros nos congregamos 22 años y se la pasaron engañándonos. No nos dimos cuenta porque nunca nos hablaban las cosas que Dios tenía escritas, sino 4 o 5 cosas como quien pinta un cuadro y después imagínate vos lo que pinté. Así son los artistas, ¿vio? Pintan y después vos tenés que definir, tenés que descubrir qué idea tenía en la cabeza el pintor. Si pintó un árbol, ¿por qué pintó un árbol? Si pintó una plaza, ¿por qué la pintó? Si pintó un perro, un pájaro, una persona, te pone la pintura y vos tenés que leerla. ¿Y leerla qué? Es una pintura, qué sé yo. Yo no sé leer una pintura. Bueno. No. No, 4 o 5 cosas y así nos tenían 22 años. 2 o 3 cositas y siempre las mismas 2 o 3 cositas, no cambiaban. No, y el resto de la escritura, para que yo me enterara de que Dios escogió específicamente el día de mi salvación, que no fue casualidad, que no dependió de que los hombres, las mujeres de este mundo se cruzaron. Sí, Dios usó hombres y mujeres. Niños puede usar, adolescentes, jóvenes, quien sea, ancianos. Una burra también puede usar. Pero el caso es que Dios lo tenía específicamente, el punto donde empezaba mi vida en Cristo.
y tiene todo lo demás. Si usted no se interesa por eso en su vida cristiana, entonces está siendo rebelde a Dios. Está resistiendo a algo que Dios determinó hacer. Y si la persona resiste crecer en la gracia del Señor, después no se preocupe que Dios sabe muy bien cómo las cosas empiezan y terminan. Lo que no lo sabemos somos nosotros. Verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Este versículo quiere decir que Pablo les llevó el evangelio por primera vez. Ustedes ya recibieron el día de la salvación, el día del socorro, como dice ahí en Isaías. Y por lo tanto ahora nosotros le vamos a decir, hermanos, que ustedes tienen que seguir creciendo en la gracia del Señor. Porque si no reciben la gracia, cuando dice la gracia, quiere decir que Dios te perdonó por la obra de su Hijo Jesucristo. No podías hacer nada, ni te pidió nada, porque no podías hacer nada para ser salvo. Simplemente arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Bueno, Dios ya esa gracia te la dio. Y Pablo dice, yo sé que Dios les dio esa gracia porque los salvó. Ahora yo no voy a hacer nada que los haga tropezar. Nada. Voy a seguir con lo que tengo que seguir, enseñándoles, avisándoles y llamándoles la atención en su vida para que sigan adelante. Si yo no les digo nada, entonces yo soy un tropiezo. Pero yo les estoy diciendo que tienen que seguir adelante para que no hayan recibido ustedes la salvación en vano. Añadan a la salvación, como dice el apóstol Pedro, a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia, ¿no? Piedad y todo lo demás. En la carta del apóstol Pedro. Muy bien. Entonces, si yo no les digo cuál es el próximo paso, si yo no insisto con ustedes, Corintios, en el próximo paso, y así tienen que insistir con nosotros cuando nosotros nos convertimos, si son buenos ministros del Evangelio, entonces eso indica que no le estoy poniendo tropiezo a mis hermanos. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vituperado es deshonrado, visto como una cosa burda, tonta, mentirosa, vana, que no tiene ninguna virtud ni nada bueno. Algo tonto de lo cual uno puede hacer burla, ¿no? Eso es vituperar. No, nuestro ministerio no va a ser vituperado, dice el apóstol Pablo, porque primero les predicamos y ustedes creyeron. Y ahora seguimos adelante diciéndole, vamos, sigan creciendo. Antes, para que nuestro ministerio, nuestra tarea que el Señor nos dio no sea deshonrada, lo que hacemos es recomendarnos en todo como ministros de Dios. Y acá vienen las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Las recomendaciones vendría a ser como un currículum, ¿no? Lo que uno es capaz de hacer, o aquello en lo cual uno tiene habilidad para hacer, o todo aquello en lo cual uno se ha capacitado para hacer. Eso es un currículum, como ha sido también reconocido quizás por las tareas bien hechas que uno lleva adelante. Entonces dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Les voy a decir qué cosas son las que un ministro tiene que tener para que se sepa que es un ministro del Señor. Muchas de las cosas que Pablo va a decir son vistas en la vida como cosas que una persona puede recibir por estar viviendo mal. Muchas de las cosas que el apóstol Pablo va a decir que él tiene en su vida son cosas que en el mundo la gente considera que llegan a la vida de una persona cualquiera porque la persona está haciendo las cosas mal en su vida. Y por eso tiene el resultado ese. ¿Sí? Pero Pablo va a enseñar otra cosa. Va a enseñar algo que tiene que ver con la verdad del Evangelio del Señor Jesús. Y que no tiene nada que ver con el engaño que hay en el mundo.
Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministro de Dios en... Él va a enumerar un montón de cosas que están en su vida. Mucha paciencia. Él es un ministro de Dios y dice, un ministro de Dios tiene que tener mucha paciencia. Sepan que si ustedes escuchan a alguien decir que es un ministro de Dios y no tiene mucha paciencia, entonces duden de esa persona. Mucha paciencia. Para saber si una persona tiene mucha paciencia, la persona tiene que atravesar muchas tribulaciones para ver si la soporta. Si no soporta todas las tribulaciones que se le vienen encima, entonces difícilmente pueda decir esa persona de sí mismo que tenga mucha paciencia. Puede ser que soporte una tribulación y después las 8 tribulaciones que siguen no la soporta. Puede ser que soporte 3 tribulaciones y después las 15 tribulaciones que le vienen más adelante no la soporta. Entonces, ¿cuándo tiene alguien mucha paciencia? Cuando soporta todas las tribulaciones que le aparecen en su vida. Todas. Por eso puede decir que tiene mucha paciencia. En tribulaciones, justamente ahí está el complemento de lo que está diciendo. Mucha paciencia en tribulaciones. Porque cuando todo va bien, nadie necesita paciencia. ¿Para qué? ¿No? La paciencia es cuando las cosas son complicadas, adversas, perjudiciales, dañinas hacia una persona, y la persona entonces necesita paciencia. También nos recomendamos en necesidades, es decir, nos faltan cosas. La necesidad es lo que uno no tiene. O sea, lo estaría necesitando, pero no lo obtiene. Cuando uno, por ejemplo, si hace mucho frío en el invierno, uno tiene la necesidad de abrigo. Pero si no tiene suficiente abrigo, entonces está en necesidad. Le falta algo que está necesitando. Si una persona, por ejemplo, como está pasando en la Argentina, no come mínimamente bien, una vez por día, bien comido, no 4 galletitas de agua, sino bien comido, si por lo menos no come una vez bien por día, está en una necesidad. Si come cada día por medio y come mal, entonces esa persona está en una necesidad. Si una persona no tiene trabajo para ganarse el pan de cada día, porque de esa manera dijo el Señor que nos íbamos a sustentar con el trabajo de nuestras manos, entonces está en una necesidad, porque no tiene manera de proveerse de lo que necesita. Y quizás trabaja, pero no le alcanza ni siquiera para el 10% de lo que necesita, también está en una necesidad. Bueno. Pablo dice que un ministro de Dios puede recomendarse en que él está en necesidades. Muchas veces, o sea, no tiene todo lo que necesita. Y eso es una cosa que la gente no quiere en el mundo. En ningún lugar del mundo la gente quiere vivir sin poder tener lo que por lo menos la persona considera que necesita. Casa, si es casa propia mejor. Una bicicleta, aunque sea, no digo tener un auto 0 kilómetros. ¿No? La casa. Algunos muebles mínimos necesarios para dormir. Poder viajar y moverse para trabajar. Tener el trabajo. Que alcance la plata. Salud, y si la salud no está tan bien, ¿dónde poder atenderse? Bueno, educación para sus hijos, salud para sus hijos, los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, ¿no?
Pero cuando uno no tiene todo lo que necesita, entonces uno está en necesidad. Bien. Un ministro de Dios puede vivir en necesidad, es decir, sin tener todo lo que mínimamente se necesita. Puede tener la mitad de lo que mínimamente se necesita, puede tener un 20% de lo que mínimamente se necesita, y por lo tanto puede vivir siempre en necesidad. Es decir, con menos cosas de las que se necesitan. Así puede vivir un ministro de Dios. Es absolutamente normal que así le ocurra. Por lo tanto, si le ocurre a un ministro del Evangelio, si usted es un ministro del Evangelio que me está escuchando, y vive, no es que vive ahora 5 años con pocas cositas, después Dios lo bendice y ya tiene de sobra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo el tiempo. Todo el tiempo que le toque vivir y trabajar para Cristo. Si usted es ministro del Evangelio, y usted quizás está escuchando, no es un ministro, es alguien que está en una congregación, sepa cómo tiene que ser un ministro. Ha de poder vivir en necesidades, es decir, no tener siempre todo lo que necesita. Pablo dice, nos recomendamos en necesidades. No tenemos todo lo que mínimamente se necesita. En angustias. Angustias, como el Señor dijo, ¿no? La angustia es por las injusticias. Cuando hay injusticias, hay angustia. No angustia porque no tengo todo el dinero que quisiera tener, porque ya dice que vive en necesidades, por lo tanto ya aceptó que en su vida no va a tener todo lo que necesita. Entonces, no está hablando de la angustia por no tener, porque ya lo dijo antes, que sí puede vivir sin tener todo lo que necesita, así que no está hablando de angustia por no tener cosas, sino más bien por las injusticias humanas, anunciar el Evangelio, por ejemplo, y ver con tristeza que la gente no entrega su corazón a Cristo, y saber, por supuesto, como es ministro, sabe cuáles son las consecuencias de que una persona no acepte la gracia de Dios para ser perdonado, sino que escucha el Evangelio y no lo quiere. Bueno, eso provoca angustia. Es la angustia más que genera más tristeza en un ministro del Evangelio. No porque él quiere que la gente se convierta cuando él predica, no es por ese deseo, sino porque cualquiera que anuncie el Evangelio a una persona y la persona abiertamente, conscientemente lo rechaza, uno que ya tiene a Cristo sabe cómo esa persona va a sufrir por no tener a Cristo. Y cuánto se pierde esa persona de alegrarse y gozarse en la vida si es que no quiere creer en Jesucristo. Sabemos lo que pierde una persona por no creer y sabemos lo que gana, lo que recibe por la gracia de Dios y cree. Por eso es la angustia. No poder alcanzar a todos con el mensaje del Evangelio, porque es imposible. Solo Dios lo puede hacer. En angustia, es decir, cosas injustas que ocurren alrededor del ministro de Dios, no está pensando en que le perjudican a él, sino más bien todo lo contrario, le perjudican a la gente. Por ejemplo, con todos estos falsos predicadores que han engañado a millones con un evangelio falso, a nosotros ahora que a partir del año 2005 Dios nos abrió los ojos, antes no lo sabíamos, 2005, 2006, 2007, ahí fue cuando Dios nos abrió los ojos para darnos cuenta de este falso evangelio, totalmente falso, y catalogarlo y definirlo como falso. Y bueno, todo eso provoca angustia. Al que sabe que todo esto predican un evangelio falsificado, eso nos provoca angustia, tristeza, dolor, porque es injusto que alguien abra la Biblia y engañe a la gente.
Nos recomendamos en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Nos recomendamos en azotes, es decir, personas, en el caso de Pablo y todos los apóstoles fueron azotados, algunos más, otros menos. Es decir, el castigo físico, ¿no? El azote es un castigo físico directo, porque son latigazos. Y Pablo dice que como ministro de Dios, él se recomendaba en eso, es decir, poder soportar el flagelo físico, las lastimaduras físicas, por tener que llevar el mensaje de Cristo. Es decir, aceptamos que eso ocurra en nuestras vidas por una simple razón. Cristo, el Hijo de Dios, fue azotado por traer la verdad al mundo. Y si uno sigue a Cristo y si uno predica a Cristo, no puede pretender que nunca le pase algo, no digo lo mismo, pero algo parecido. El flagelo físico, el recibir daño físico por causa de ser de Cristo. Algunos no quieren ni siquiera que le toquen una uña y se dicen ser ministros del Evangelio. Tienen guardaespaldas, tiene gente que los rodea para que nadie los moleste. A veces ni siquiera se los puede saludar. Bueno, esos no son ministros. Ni siquiera hablar se puede a veces con ellos, porque tienen un grupo que va a tratar de que nadie los moleste. Parecen un gato dormido, ¿no? No lo vayas a despertar. Bueno, los azotes indican que un verdadero ministro del Evangelio se recomienda en esto, es decir, está preparado para recibir un flagelo en el cuerpo, sea cual fuere. En cárceles, nos recomendamos en cárceles. También pasó por prisión. Otra vez, ¿por qué? Por una simple razón. Cristo pasó por la prisión. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y más aún los que son predicadores, ministros del Evangelio de Cristo, tienen que estar preparados, por eso dice nos recomendamos porque pasamos por cárcel. Tenemos la capacidad de estar en cárcel siendo inocentes y no teniendo nada que nos cargue culpa, solo por predicar el Evangelio. La cárcel es la pérdida de la libertad ambulatoria, ¿no? Uno no puede ir a donde quiere, no puede andar por donde quiere, no puede viajar, no puede moverse, porque está en la cárcel. Así que un ministro del Evangelio tiene que estar dispuesto a perder su libertad de moverse, la libre disponibilidad de su tiempo y de su deseo en cuanto a dónde quiere ir y dónde quiere estar. A veces no es que uno va a perder la libertad de ir a donde quiere simplemente porque está preso en un calabozo por predicar el Evangelio, sino porque las situaciones lo van a generar. No sé, a lo mejor estás viajando en algún tipo de transporte y el transporte, ya sea tu auto, tu moto, el tren, el colectivo o un avión que no salió. O sea, estás imposibilitado de seguir adelante con tu libertad de movimiento, porque algo se truncó. La cárcel, por supuesto, es lo más extremo, estás encerrado. Pero a veces puede ser otra cosa, que limite al ministro del Evangelio y haga que se tenga que quedar quieto y no poder seguir adelante y tener que esperar. Bueno, tiene que estar capacitado para eso. En tumultos, veo que los ministros del Evangelio quieren que todo el mundo haga las cosas como ellos dicen, en el lugar que dicen, a la hora que dicen, con quien dicen, con lo que dicen, todo. Y las personas después se acostumbran con esa mala costumbre de que todo
No pueden esperar, digo yo. No pueden esperar. Uno tiene que ser responsable y cumplidor, todo lo que quiera, pero cuando pasan cosas que se escapan del control que uno puede tener sobre las situaciones y hay que esperar, porque las cosas aparecen y a uno se les escapa. Yo puedo estar tomando el tren y el tren tarda, no sé, 40 minutos hasta donde yo quiero ir y el tren se quedó parado y tengo que esperar 3 horas y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque ¿qué voy a hacer? Si no tengo otro medio para llegar. Tengo que esperar las 3 horas hasta que el tren siga su viaje. Es un ejemplo, cualquier cosa, qué sé yo, ¿no? O un colectivo, o tu auto, o tu bicicleta, o tu moto. La espera, o sea, no poder moverse, no poder avanzar como uno había tratado de avanzar o de hacer algo. Claro que tenemos que cumplir con nuestro sí, sí, y nuestro no, no, pero cuando son cosas de fuerza mayor que uno no controla, como que te lleven preso, y bueno, hay que esperar. Pablo quizás le había prometido a algunos hermanos llegar a la congregación y en el camino lo llevaron preso. ¿Y dónde está Pablo que no vino? Y después se enteran, hace 3 meses que está preso. ¿Qué creen que haga? Pobre Pablo, no se va a salir, no va a romper los barrotes, ¿no? Bueno. A veces te atrasás 10 minutos para estar presente donde prometiste estar presente y ya te quieren colgar en la Plaza Mayor. Pará, que son cosas de fuerza mayor, querido. No es porque uno es irresponsable o no quiere. Primero tienen que preguntar. Bien. En cárceles. En tumultos cuando toda la gente se alborota para mal, no para festejar el cumpleaños de Caperucita Roja, sino que se alborota para mal, tiene malos pensamientos, decisiones infladas en la violencia y puede ocurrir cualquier cosa. O sea, tener mucha gente que está enojada con uno, eso es un tumulto. Porque si te están aplaudiendo y tirando flores, no hay problema, esa multitud. Pero cuando esa multitud está enojada con tu persona, eso es un tumulto. Y se enojan entre ellos y se enojan con otros. Y bueno, toda una violencia que se puede desatar en una cierta cantidad bastante grande de personas. En una reunión, puede ser bajo techo o al aire libre. Tumultos. No es lindo tener a la gente en contra. Tener la multitud en contra. Ahora, tener la multitud a favor está todo bien. Pero tenerla en contra y con pensamientos violentos para destrucción de tu vida, eso es un tumulto. Bueno, estar en una situación así no es sencillo. Pero Pablo dice, si un ministro del Evangelio no puede estar en una situación así, más vale que no diga que es ministro del Evangelio, que vaya ahí y haga otra cosa. En trabajos, trabajo para ganarse el pan. Un ministro del Evangelio tiene que estar preparado para ganarse el pan con sus manos, si es que no tiene ayuda de la congregación a la cual tiene que estar alimentando en la palabra del Señor. Pero tiene que estar siempre dispuesto al trabajo, que es el medio con el cual Dios nos ha dicho que nos ganemos el pan de cada día. No tiene que huir de una responsabilidad laboral para el sostén de su vida y de los suyos. No puede estar ajeno a eso. No puede decir, yo por ser ministro no trabajo. No, depende. Es una cosa que se observa según cada situación. Pero ya desde la base, Cristo nos enseña que debemos estar dispuestos al trabajo como medio para ganarnos la vida, aunque sea ministro. Pablo lo hacía. No todo el tiempo, pero sí cuando era necesario. En trabajos, en desvelos. Bueno, estos desvelos no hace falta que lo explique. Un ministro del Evangelio tiene que dormir poco. ¿Por qué? Porque tiene mucha tarea. Porque tiene muchísima tarea.
Tiene que leer la Biblia, tiene que escudriñarla, tiene que hacer notas, tiene que prepararse para dar las enseñanzas a sus hermanos, tiene que crecer él, tiene que edificar su vida, tiene que afirmarse, tiene que dejar que Dios lo perfeccione, lo santifique, y no puede hacer eso si desperdicia el tiempo. No puede hacer eso si desperdicia el tiempo. Una de las formas de no desperdiciar el tiempo es que a veces uno, no siempre, porque si uno no duerme va a terminar con el cerebro en cortocircuito, pero se le pueden quitar horas al sueño cuando uno está suficientemente descansado. Por ejemplo, si uno duerme muy bien, muchos días, un día, dos, un día puede no dormir, o día por medio puede no dormir, o puede quitarle horas al sueño. En vez de dormir, si dormís todos los días 8 horas, que durante 15 días duermas 5 horas, no es nada. Y quizás un día no dormís directamente, pero si no dormís o le quitas horas al sueño, estoy hablando de un ministro de Dios, eso le da tiempo para hacer otras cosas que tienen que ver con su tarea de ser ministro de Dios, y principalmente leer las Escrituras, meditar en ellas, enseñar a los creyentes, si es que hay muchos creyentes a los cuales tiene que cuidar. En desvelos, en ayunos, es lo mismo, pero en vez de quitarle horas al sueño es quitarle comida al estómago. Un ministro de Dios no puede ser un glotón. Pero de Cristo decían que era andaba comiendo todo el día. Te puedo asegurar que si Cristo comía, no paraba. Cristo predicó todo el tiempo. Cuando uno mira la vida de Cristo, la tiene que mirar como está en la Biblia. Sí, Jesús le decían que era un comilón porque se sentaba a comer donde lo invitaban. Pero después trabajaba todo el día. Todo el día, 20 horas por día. Jesús dormía muy poco. Muy poco dormía. Lo dicen los evangelios, que muy temprano, antes que saliera el sol, Jesús ya se había ido de donde estaba durmiendo. Si dormía ahí en el Monte de los Olivos, ya se había levantado. Antes que salga el sol, ¿dónde estaba? Por allá, por un lugar solo, orando. Y si estaba en la casa de Pedro, tiene el pasaje bíblico que está ahí en los evangelios. Antes que cualquiera se levantara, él ya se había levantado y cuando lo buscaron en la casa de Pedro no estaba. ¿Dónde estaba el Señor? ¿No se había acostado acá a dormir? No está mal, lo tuvieron que ir a buscar allá. Quizá 1 kilómetro, en un lugar solo, tranquilo, orando. Dormía poco el Señor Jesús. Y si vos lo veías comiendo, te puedo asegurar que después todo el resto del día se la pasaba predicando y enseñando. Y sanando a la gente. El Señor andaba todo el tiempo. Lo dicen los evangelios. Los discípulos que Él escogió para que estuvieran con Él anduvieron todo el tiempo entrando y saliendo a donde Jesús iba. Todo el tiempo estaba. Por eso se caían de sueño los discípulos. Muchas veces. Porque no estaban acostumbrados a tanta tarea. Dice que no tenían tiempo a veces de comer pan. En todo un día. Supongamos que esto dormía 4 horas, 5 horas. Y bueno, casi tenía 20 horas de actividad. 20 horas. Enseñando el evangelio. Y si después lo ves comiendo un día, va a ser que era un comilón. Un glotón. Comía y después no paraba. Y a veces ni comían. No lo puedes juzgar porque la Biblia dice que lo llamaban comilón y bebedor de vino. No era que Jesús comía todos los días un banquete. 2 veces por día, 3 veces por día. Todos los días. No, no era así él. Él comía cuando lo invitaban y si no, Dios sabe cómo se habrá alimentado. En ayunos. Hay que saber decirle que no al estómago y aprovechar más el tiempo y los recursos también. Justamente el ayuno te ayuda a ahorrar tiempo. No tenés que preparar tantas comidas por día, no tenés que preparar desayunos, meriendas y media merienda.
En pureza. Pureza es la ausencia de la contaminación, y en este caso del mundo. En ciencia, ciencia es conocimiento de la persona de Dios, de la palabra de Dios, del reino de Dios. Conocimiento del reino. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Muy bien. Entonces, cuando se habla de ciencia, se habla del conocimiento, o para que lo entienda, del conocimiento que tiene un ministro de Dios, en este caso Pablo, que está hablando de qué cosas son las que pueden recomendar si alguien es un ministro de Dios en su vida, qué cosas lo pueden recomendar. Muy bien, el conocimiento del reino de Dios y de su justicia. El conocimiento del Hijo de Dios y su obra en la cruz y su resurrección. Ese conocimiento, esa ciencia es la que Pablo está nombrando. Tiene que poder dar respuesta a todas las inquietudes de los seres humanos cuando un ministro del Evangelio anuncia el Evangelio o lo enseña. Lo expone, lo comparte. En longanimidad. Longanimidad es el don de una persona que porque las circunstancias a veces le son adversas, perjudiciales, no por eso cambia. Está en un salmo, ¿no?, que dice, Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y en uno de los lugares dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Es decir, la persona que dice que va a hacer algo y lo va a hacer, aun cuando eso le va a traer un daño, un perjuicio, una pérdida, la persona se comprometió y lo hace igual. O sea, si no lo hiciera no recibiría el daño, pero no un daño porque hizo algo malo, no. Recibe un daño porque una pérdida, un perjuicio o lo que sea, porque está comprometido con algo que tiene que hacer y las cosas no salen a veces bien.